Pasó lo siguiente, hubo una renovación judicial importante, todo el fuero federal fue renovado, todo el fuero federal fue renovado, me refiero, cada uno de los juzgados federales y en la Cámara Federal. La Cámara Federal tenía 2 salas con 6 miembros. Los 6 que había cesaron porque eran jueces de facto, no recibieron acuerdo del Senado y fueron renovados por otros 6 y por un fiscal que fue Julio Estracera, por un fiscal nuevo. De modo que todos llegamos al mismo tiempo y todos de alguna manera con los mismos pensamientos, o sea, pero lo cierto es que todos nosotros pensábamos hacer exactamente lo mismo acerca del terrorismo de Estado y acerca de qué cosas habían pasado y la necesidad de juzgar y la necesidad de condenar. Esto teníamos una gran claridad, no era que hubiese dudas entre nosotros. Tuvimos que organizarlo con mucho detalle y con mucho cuidado. A ver, en primer lugar teníamos que aplicar un código que era un código con el que nosotros personalmente no estábamos familiarizados ni profesionalmente, que era el Código de Justicia Militar. Eso por un lado. Por el otro, el Código de Procedimientos en Materia Penal era de aplicación supletoria, pero había una serie de cuestiones que debían resolverse, insisto, por el mismo código, que tenía incluso un sistema. Ese código de justicia militar nosotros lo adecentamos absolutamente a los fines de que fuera totalmente compatible con las garantías fundamentales del juicio, con el debido proceso penal. Con lo cual los plazos brevísimos de defensa se los ampliamos, digamos como reglamentando la Constitución Nacional. Todo lo que fuera garantizar de algún modo el sistema, el derecho de defensa, lo acordamos. Así que creo que les dimos todas las garantías y hicimos un juicio con todas las de la ley. Fruto de eso es la diferencia que tratamos de establecer en las penas, porque esto fue una gran discusión entre nosotros. Era evidente que la expectativa popular y lo que nosotros mismos podríamos haber hecho sin ningún problema era haber condenado a todo el mundo de la misma manera y por igual, con la misma pena de máxima reclusión perpetua. Pero el examen jurídico que nosotros hicimos nos llevó a una primera gran distinción. Al apreciar la responsabilidad de cada uno de los imputados, teníamos 2 criterios por delante. O decir, todos son igualmente responsables por todo y establecer un criterio de responsabilidad por junta, o establecer un criterio por fuerza o por, digamos, jefatura de Estado Mayor de cada una de las fuerzas. En la realidad de los hechos, lo que nosotros vimos era que cada fuerza había actuado, si bien perseguían seguramente el mismo propósito, de un modo totalmente distinto. A ver, la Junta Militar no había emitido órdenes. Las órdenes se habían elaborado, me refiero a las clandestinas, se habían elaborado en los estados mayores de cada una de las Fuerzas Armadas. De ahí el diferente grado de intervención y las modalidades absolutamente distintas con que habían operado. Esto nos llevó a hacer esta primera gran distinción. Y luego, en cada caso, por un prurito de respeto absoluto a este sistema de garantías de que yo hablaba, nosotros condenamos solamente por homicidios en ese momento. Nosotros no existía la figura de desaparición forzada de persona, solamente en aquellos casos en donde hubiéramos recuperado el cuerpo de la víctima. El resto era tormentos, privación ilegítima de la libertad como delito continuado, más tormentos. Es decir, respetamos también eso. Y por la cantidad de hechos adjudicados a cada uno también debíamos marcar en la penalidad una diferencia.
Yo creo que la mayor fuerza que tuvo el tiempo, pasó el tiempo. Salió la sentencia, fue confirmada por la Corte, se la discutió en muchos ámbitos. Pero nadie, absolutamente nadie, me refiero incluso a quienes fueron destinatarios de esos juicios y de las penas impuestas en él y en los juicios que siguieron, cuestionaron la actuación del tribunal en términos de los atributos que tiene que tener el juez, de imparcialidad, ecuanimidad, etcétera, etcétera. Quiere decir que nosotros le hicimos un piso bastante firme al tema de la respuesta a la represión y a la desaparición de las personas en Argentina como respuesta jurídica. Le hicimos un piso que fue lo que le dio una gran legitimidad a la sentencia. Sobre ese, todo lo demás se construyó a partir de la sentencia esa, ¿no? Según el régimen legal que había adoptado el gobierno del doctor Alfonsín para juzgar estos hechos, que era a través de la justicia militar, dictando él decretos donde mandaba impulsar los procedimientos, y nada más que eso, al juzgar nosotros todos estos episodios, teníamos dos alternativas: limitar nuestro cometido a dictar el fallo respecto de esas personas que nos habilitaba el decreto 158 y punto, o decir e impulsar acciones tendientes a que la investigación de los crímenes de la dictadura militar fuera mucho más allá del grupo de los jerarcas máximos, y entonces fuera la investigación de las responsabilidades de cada uno de los jefes de zona en que se habían dividido, etcétera, y de los subjefes, hicimos una enumeración, ¿no es cierto?, que denotaba la necesidad de investigar y castigar a los responsables, a quienes tuvieron alguna responsabilidad en el mando, en el comando de fuerzas en este sentido. Es el famoso punto 30, que bueno, que creemos que produjo una dinámica. Yo, yo no creo que si no hubiésemos dictado el punto 30, se hubiera terminado la historia, ¿no? Fue muy importante en el 85 esto, visto desde esta perspectiva, con punto 30, sin punto 30, el clamor popular, social y las demandas permanentes de las organizaciones de derechos humanos y víctimas hubiera determinado que las cosas siguiesen, ¿no? Pero en ese momento fue muy importante porque de algún modo marcó una senda y un camino, e inmediatamente se empezaron a abrir nuevas causas.